Levante la mano izquierda, bájela, da la vuelta, toma la Biblia, agárrala. ¿Tiene poder la palabra o no tiene poder? Lo puse a dar vuelta como un trompo, no lo toqué. Lo hice levantar la mano, lo hice bajar la mano. Esa es la palabra mía de yo, que soy un simple mortal. Ahora, ¿qué tal la palabra de Dios? Hola mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal Las Huellas del Padre Luis Toro. Hoy les quiero mostrar esta enseñanza del Padre Luis Toro, que es la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tiene poder. En este canal de Las Huellas del Padre Luis Toro les voy a presentar esta hermosa enseñanza. Suscríbete al canal, soy Leandro Toro, sobrino del Padre Luis Toro. Dios me los bendiga. Hace maravilla, la palabra tiene poder, la palabra de Dios es grande y poderosa. Pero esa palabra necesita la acción del Espíritu Santo para que, diríamos, ¿cómo se llama eso? Para que cuaje, para que se encarne. ¿Se acuerda que de la Virgen María se dice que ella llevó a Jesús en su vientre, verdad? Y San Juan lo dice de esta manera, en Juan 1:14 dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó. ¿Y se acuerda cómo fue? Por obra del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, en su mensaje de salvación, nos enseñó que existía el Espíritu Santo. Y si ustedes y yo miramos que existe el Espíritu Santo y nos convencemos de eso, entonces podremos crecer en fe, esperanza y podremos realizar maravillas de parte de Dios. El problema es no que no se nos haya dicho que existe el Espíritu Santo, sino que todavía usted y yo no tenemos la experiencia del Espíritu Santo. Jesucristo se quejó y San Pablo también. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo por allá, versículo 4, o léalo el 3, San Pablo viene a decir, a hacer una pregunta. Me imagino que la pregunta la hace en el 2 y en el 3 está la respuesta. Vamos a ver qué dice Hechos 19, 3, ¿qué dice el 3? 19. 9:3. ¿Qué dice? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? El 2. La pregunta de Pablo, mire, me regalaron una lupita de República Dominicana. Bella. Bueno, con esta lupita la vamos a ver mejor. El 2, 19:2 dice. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Recibieron mire la pregunta. La pregunta es que si recibieron el Espíritu Santo. La respuesta, Pablo le está haciendo una pregunta a la gente que había creído. ¿Y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué respuesta debería ser la normal? ¿Cuál debería ser la respuesta para un cristiano? Sí. Pero la Biblia muestra que hay un gran problema. Que eso que se da por supuesto que los cristianos han recibido, mire la respuesta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! Si esa fue la promesa de Jesucristo, me voy, pero les enviaré el Paráclito, el defensor. Si el Espíritu Santo es el motor de la iglesia, el Espíritu Santo es el que todo lo renueva, que todo lo transforma, que nos da la fuerza y que nos ilumina. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Y viene Pablo y le dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos, muy sinceros, muy tranquilos, como si nada pasara, como si fuera algo tan sin importancia. Y nosotros ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. En ese mundo estamos. En un mundo que no sabe que existe el Espíritu Santo. Quiero mostrarle
que el mismo Jesucristo, allá por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante, viene a decir exactamente lo mismo, que el mundo no conoce al Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces qué nos estamos perdiendo nosotros al no conocer el Espíritu Santo. Escuchen, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos viene a consolar cuando tenemos un problema, el que nos viene a consolar cuando nos quedamos sin trabajo, el que nos viene a consolar cuando la mujer nos montó cacho, el que nos viene a consolar cuando el marido se fue con la moza, el que nos viene a consolar cuando la hija me salió preñada, el que me viene a consolar, cualquier eso, el Espíritu Consolador. Pero fíjense algo, si la gente no lo conoce, no se vaya niña, no se vaya. Si la gente no lo conoce, cuando tiene un problema, ¿a dónde va a buscar consuelo? En las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Y si no, a lo mejor los que a lo mejor buscan un psicólogo o un psiquiatra, si está un poquito más enfermito. Bueno, de todas maneras, van buscando un consuelo, un consolador. A lo mejor el vecino, a lo mejor la vecina. Pero Jesucristo así tan espontáneamente dijo, le voy a enviar al consolador. Les digo algo aquí entre nos. Yo soy un ser humano también como ustedes y he pasado por momentos difíciles. En los momentos más difíciles de mi vida, los he vivido solo, absolutamente solo. De consoladores humanos, de compañías humanas. Pero he creído en esta palabra y me he aferrado al Espíritu Santo y le he dicho, en la palabra está que tú eres el consolador. Consuélame porque estoy destrozado, estoy por el suelo, no encuentro salida. Parece que fumaron el tabaco, que ya nada me va bien, todo me va mal, todo me sale lo contrario. Ayúdenme. Y pareciera que el Espíritu Santo, pues como que no me escuchara. Pero en un momento, el día menos pensado, ¡tácata! Se abren las puertas, se aclara todo y el Espíritu Santo me consuela en el momento de oscuridad o de desierto. ¿Ustedes no recuerdan que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, dice la Biblia que los iba acompañando, símbolos del Espíritu Santo, en la noche una columna de fuego y de día una nube? Bárbaro, ¿no? Era el símbolo del Espíritu Santo que nos va acompañando en los momentos de desierto. Es del consolador que en los momentos en que usted y yo más necesitamos, Él está. ¿Y por qué el mundo de hoy anda con estrés, es 4, es 5, es 6? Deprimidos, quitándose la vida en droga, en prostitución, en alcohol, buscando refugio y no encuentran en quién. Porque hay un consolador que ellos no saben. Y el Espíritu Santo nos consuela. Yo se lo aseguro, a mí me ha consolado en los momentos más difíciles. Y Jesús dice, bueno, les enviaré el consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Y ellos qué dijeron? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu. Ahora Jesús dice, le va a mandar el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir. Que el mundo no puede recibir. Que el mundo no puede recibir. Si creemos esto, y es palabra de Dios, el mundo no ha recibido la acción, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Por dos motivos. Primero, porque no lo ve. Porque usted y yo decimos, yo estoy seguro de lo que veo.
¿Se acuerda? Hasta Santo Tomás dijo, ver para creer. ¿Sí? El mundo no recibe el Espíritu Santo porque no lo ve. Pero ¿cómo lo va a ver si es espíritu? Es como si usted dijera, pues yo no creo en el aire porque no lo veo. ¿Me capta? No creo que esta mujer tenga pensamientos porque no lo veo. No le veo los pensamientos. Dios ha dejado el Espíritu Santo para que nos consuele, pero el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. La segunda parte es más diciente para mí. Escuche. Ni le conoce. El mundo no conoce el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu. Eso todavía existe en el mundo. El mundo no lo ve ni lo conoce. No lo conoce. Viene entonces la pregunta. Yo ya sé que usted no lo ve. Eso no le voy a preguntar. La segunda es, ¿usted conoce al Espíritu Santo? Conocer al Espíritu Santo significa, ¿has tenido una experiencia íntima con el Espíritu Santo? Que los santos llaman un matrimonio, una santa que decía que era el desposorio, era un matrimonio espiritual con el Espíritu Santo en lo más profundo de su ser, tu espíritu con el Espíritu de Dios. El mundo no lo recibe porque no lo conoce. Conocerlo significa que debe haber una experiencia con Él. Yo tengo que saber quién es Él. Yo tengo que saber caminar con Él, aprender a confiar en Él. ¿Les cuento algo? Yo tuve una vez una experiencia del Espíritu Santo, mucha experiencia, ¿no? Pero una que, le voy a contar dos que me cuestionaron. Una, mi prima es religiosa, monja, por allá en Roma, por allá están en Roma religiosa. Pero cuando ella iba a ser religiosa, yo fui a llevar a la parroquia para que el padre nos diera, el padre tenía que hacer una carta para mandar por allá, y tenía que darle los papeles, llevarle los papeles para que el padre hiciera la carta, y yo me fui a llevar la carta al padre, que era amigo mío. Pero pues nosotros éramos pobres y no teníamos cómo ir al pueblo, teníamos que, no sé cómo le llaman ustedes aquí, pedir la cola para que nos lleve. ¿Ah? ¿Una bola? Una bola. Entonces teníamos que 2 bolas, una hasta allá y de ahí bajarnos y otra para allá. Entonces resulta que en el primer empujón que me dieron, me bajé, y llegué en el segundo empujón, me fui, y llegué a la parroquia y fui a llevarle los papeles al padre. Pero como yo soy tan olvidadizo, llegué a donde estaba el padre y me pongo a echar cabeza, ¿a qué vine yo aquí? Casi como la viejita que dijo, yo iba o venía. Yo dije, ¿y a qué vine yo aquí? Y saludé al padre y le dije, padre, yo vine a algo, pero no me acuerdo. No me acuerdo, Dios mío santo, y me pongo a echar cabeza, ¿a qué había ido? Cuando me acuerdo que era llevarle los papeles al padre, y los papeles me han quedado en el carro. Claro, no me acordaba que llevaba los papeles y pensaba que eso era de que llevaba en el carro, y dejé los papeles en el carro. Atrás, en una camioneta esas que son abiertas atrás, como una Hilux, así en abiertas atrás. Ahí fue donde me fui yo. Dios mío santo, ahí están los papeles de la muchacha que iba para Monja. El carro se fue. ¿Para dónde iría ese señor? Ni idea. Ay, me fui a Santísimo. Consolador, ¿verdad? Me fui a Santísimo, llegué allá y me puse a llorar asustado. Y le dije, ay, Dios mío santo, yo no sé qué hacer, Ahora, ¿cómo llego yo a la casa? Y ahí pasé hablando con él y llorando como 2 horas.
y me quedé que Él me consolara. Y en ese consuelo sentí como que saliera corriendo a la carretera. Ya estaba en la casa cural, tenía que salir a buscar la carretera. Y dije, me estoy volviendo loco. Siento como el deseo de salir corriendo a la calle, me vean corriendo por la calle. Me detuve. Y después, otra vez, y arranqué a correr. Salí de la casa cural y arranqué a correr por la calle y la gente me miraba, ¿qué le pasaría a este loco? Y yo voy corriendo, paso en la plaza y voy corriendo y va pasando un carro allá. Y algo me decía, grítele al carro, grítele, párelo. Y yo decía, ¿pero para qué? Y de todas maneras, cuando el carro va pasando, yo le pego el grito, Paró el carro. Me acerqué y le dije, perdóneme, señor, perdóneme. Yo no sé ni por qué lo mando a parar. Pero solamente le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por casualidad no pasó esta mañana de aquí para allá? Dijo, sí. ¿Usted por casualidad no le dio la cola, o cómo es? Una bola a un muchacho esta mañana? Dijo, sí, ese muchacho soy yo, señor. ¿Será que usted me deja buscar atrás que se me quedaron unos papeles en el carro? Dijo, mire, a ver. Y miré, y los papeles estaban metidos allá. Trae como una bombonita así, una bombonita atrás. Por debajo se habían metido. Agarré los papeles, me bajé y le dije, te la vacilas. Te la vacilas. Y yo dije, no estaba loco, no estaba loco. Es que existe el Espíritu Santo que la gente no lo recibe porque no lo ve ni loco. Pues yo no lo conocía. Y no me voy a dejar mucho en el cuento, pero le voy a contar otra. Cuando ya dije, ahora tengo que conocerlo de por las buenas o por las malas. Estaba en una parroquia ya de vicario. Me mandaron de vicario a una parroquia. Cuando llega el padre muy preocupado y me dice, Padre, por favor, estoy muy preocupado. ¿Qué pasó? Se robaron la llave del Santísimo. Y usted sabe que allá estaban las misas satánicas, esos que roban el sagrario y se llevan las hostias, ¿verdad? Se robaron las llaves del Santísimo. Y ahora, imagínense usted qué vamos a hacer. Y yo dije, ay, Padre. Dijo, sí. Y le dije, Padre, no se preocupe, yo voy a ir a cuidar el Santísimo. Y me fui. Y ahí me quedé en el Santísimo, haciendo oración, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ahí estaciándome con él. Y de repente me dieron ganas de salir corriendo. Igual. Y yo dije, Dios mío, ¿y esto? Me volví a sentar. Y otra vez el deseo de salir corriendo. Para salir corriendo a la calle. ¿A qué? Y me vuelvo a sentar y vuelvo a sentir otra vez el deseo de salir corriendo a la calle. Y salgo corriendo de la capilla. Abro la puerta. Y va pasando un señor por la carretera. Y siento algo que me dice, síguelo. Estoy loco. Señor, me estoy volviendo loco. Cuando siento algo, no sé cómo, que me dice, síguelo. Y yo me voy corriendo donde está el señor y me dice, ese es el que tiene la llave. Y yo le digo, no le digo, que le pida la llave. Y no conocer la voz de Dios, ¿verdad? Como el profeta, ¿se acuerda? Y llegué, le puse la mano por encima y le dije, me entrega la llave del Santísimo. El hombre se queda temblando y me dice, vamos, y le digo dónde la tengo escondida. Fuimos y me llevó donde tenía la llave escondida y me entregó la llave. Y yo regresé y le dije, no entiendo nada, me dejaste loco. Agarré la llave y fui y le dije al padre, aquí está la llave. Dijo, ¿dónde la encontró? Le dije, yo la encontré por allá donde la tenían escondida. ¿Y cómo supo? Si le cuento, me manda para el manicomio. Seguro que me manda para el manicomio. Le dije, no, pues yo me encontré un señor y le pregunté y él me llevó para allá y me llevó la... Yo no le dije lo que había pasado. A lo mejor si ve este video se va a dar cuenta de lo que pasó. Entonces dice en la Biblia
el Espíritu Santo a quien el mundo no recibe porque no lo ve ni lo, pero el Espíritu Santo existe. Hoy yo quiero decirle a ustedes la necesidad que hay que el mundo conozca al Espíritu Santo. Y a pesar de que no lo vea, pero que lo conozca. Porque toda la Biblia, si usted lee toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, te va a mostrar, va a ver que el Espíritu Santo, Jesús lo promete, Jesús lo da, es que guía a la iglesia, que fortalece a la iglesia, es el que ilumina, bueno, todo lo hace el Espíritu Santo. Pero en el Ezequiel, a mí me llama la atención de Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37 usted verá que Dios lleva al profeta a un valle y le dice, ¿ves lo que hay ahí? Y él dice, sí, un poco de huesos muertos, un poco de huesos de muertos. Y dice que eran muchísimos los huesos de muertos y estaban completamente secos. Y le dice el Señor, ¿y usted cree que esos huesos vivirán? Ah, tú lo sabes, Señor. Y le dice el Señor, vaya y predíquele a esos huesos y dígale, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y luego usted va a implorar al Espíritu de Dios. Y cuando usted le predique la palabra y cuando implore el Espíritu, esos huesos van a agarrar vida. Y dijo el profeta, me imagino yo, ¿no? Dijo el profeta, ahí está como difícil, ¿no, Señor? Pero dice la Biblia que el profeta obedeció a la palabra, lo hizo en fe y lo logró. Vamos a escucharlo. 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, porque le estamos predicando a los protestantes. No estamos leyendo la Biblia católica, estamos leyendo la Biblia protestante, aunque le quitaron sabiduría. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ese es el mundo en que usted y yo estamos viviendo en pleno siglo XXI. La gente está muerta en vida. La gente camina con un cadáver dentro. Los huesos están secos. El mundo va de mal en peor. Y ya han declarado el nuevo orden mundial. Antes el orden lo colocaba Dios y teníamos que seguir ese orden donde los valores cristianos estaban de primeros. Ahora viene el nuevo orden mundial, donde ya no es Dios el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ahora son los hombres y los valores cristianos pasaron de último. Están completamente secos, dicen sí al aborto, sí a la eutanasia y eso de la ideología de no sé qué y toda esa cosa. Usted me entiende, ¿verdad? Ajá, eso. Y la gente está completamente seca. Espiritualmente están muertas. Ese es el mundo en que usted y yo nos encontramos. Pero dice que Dios puso al profeta, te pone a ti, me pone a mí en medio de ese mundo y lanza la pregunta a Dios. Mire la pregunta que Dios te hace y que Dios me hace. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿El mundo podrá cambiar? ¿El mundo podrá tener vida? ¿O esto ya no lo arregla nadie? Esa es la interrogante. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. A mí me parece que no, Señor. Pero la última palabra la tienes tú. Eso es lo que significa. En medio de todo, confío en Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vean el secreto para que los huesos secos del mundo agarren vida. Que los sacerdotes podamos predicarle a ese valle lleno de huesos secos, totalmente secos que es el mundo. Podamos predicarle la palabra de Dios.
que los catequistas prediquen la palabra de Dios, que los obispos prediquen la palabra de Dios, que los grupos de apostolados prediquen la palabra de Dios. Hijo de hombre, vaya y le predica la palabra de Dios a esos huesos. ¿Usted se imagina predicándole a unos huesos secos? ¿Lo van a escuchar? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué lo van a escuchar? Usted le predica y usted ve que están huesos secos, totalmente secos. Este no me está escuchando, estoy perdiendo. Como San Juan Bautista. ¿Usted no se acuerda de San Juan Bautista? ¿Dónde predicó San Juan Bautista? En el polideportivo tal, en el centro de no sé qué. ¿A dónde predicó Juan Bautista? San Juan Bautista salió a predicar en el desierto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quién lo va a escuchar en el desierto? Nadie. Pero el profeta de Dios no le importa que lo escuchen o no lo escuchen, que los huesos estén secos o no estén secos, que estén en el desierto o no. ¡Punto! Una vez salió el profeta a predicar, ¿no? Iba por el centro de República Dominicana, Santo Domingo, por Santo Domingo, por la capital de Santo Domingo. Y llegó a la plaza de Santo Domingo y comenzó a predicar, y pasaba gente para allá y gente para acá y nadie le prestaba atención. Y había un hombre que lo estaba viendo y el pobre hombre estaba predicando todo el día y nadie le prestaba atención y otro lo estaba observando. Y después se acercó y le dijo: ay, compañero, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Es que no te das cuenta que nadie te escucha? ¿No te das cuenta? Y el hombre le dijo: sí, me he dado cuenta que nadie me escucha. Y le dice: ¿y entonces por qué eres tan tapadito? ¿Por qué sigue predicando si nadie te escucha? Dijo: ¿qué pasa? Que el que me mandó a predicar, escúchenme o no me escuchen. Y yo estoy obedeciendo, punto. El profeta va a predicar a los huesos secos, va a predicar como Juan en el desierto. Y eso a los católicos no les gusta. Al católico les gusta predicar no en el desierto. Y a los huesos secos no. A los que estén vivos. Por eso a los católicos no les gusta predicarle a los evangélicos. Porque eso no los convierte en nadie. Eso es perder tiempo. A nosotros en el seminario, mis formadores nos decían: vayan de pastoral en diciembre y en Semana Santa. Pero pregúntenle a las señoras que conocen la comunidad, pregúntenle dónde hay evangélicos y ahí no entren. Porque eso es perder tiempo, eso no se van a convertir. Y así me formaron a mí y yo lo tenía en la cabeza. Cuando yo comienzo a leer la Biblia me doy cuenta que las cosas no es así. Que esos huesos secos se pueden convertir, que pueden tener vida. Y yo comencé a predicar y la gente se burlaba, los católicos en contra, los protestantes pues protestando y bravos conmigo y me maldecían. Y ahora veo donde voy, en cualquier parte del mundo, llego y encuentro uno, me dice: padre, yo era protestante y por su video me convertí. Yo era protestante y cambió mi vida. Yo era esto, yo era aquello. Entonces yo digo, pasó lo mismo que el profeta. Dios le dice: vaya, predíquele a esos huesos secos. Ustedes verán que yo nunca predico esperando que la gente se convierta de una vez. Y la gente me pregunta: pero usted está perdiendo el tiempo, los evangélicos no se van a convertir. Yo le digo: a mí qué me importa, Dios me mandó a predicarles y ya, si no se convierten, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios después muestra que sí se convierten. Entonces, el católico no predica porque no le ve el queso a la tostada. Y Pablo dice: unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Pero el católico no. El católico quiere de una vez ver los resultados. Y Dios dice que no. Va primero, vaya y predíquele. Usted sigue, mamita, sigue usted, ¿no? Sigue, ya. Vaya, predíquele la palabra de Dios a esos huesos secos y dígale: huesos secos. ¿Qué es lo que le va a decir a esos huesos secos? ¿Huesos secos? No, están más perdidos. ¿Huesos secos? Otra vez, huesos secos.
Ah, caramba, entonces tenemos que ir a predicarle a esos huesos totalmente secos la palabra del Señor. Pero los curas no queremos predicar la palabra de Dios. Los obispos mucho menos, no tienen tiempo para eso. Están en la oficina y tienen cosas muy importantes que hacer. Y los seminaristas no están aprendiendo a leer la Biblia. Y los grupos de apostolado tienen en la iglesia, tienen mucho trabajo. Los grupos de apostolado están hasta aquí, de trabajo. Y no tienen tiempo para predicar la palabra de Dios. ¿O no? Claro que sí. Esa es la verdad. Pero Dios dice, otra vez. ¿Cómo le dijo? Hijo de hombre, vivirán esos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ponga el dedo para que no se pierda donde vamos. Oigan la palabra de Dios. Ahora escuche, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos a calcular si me van a escuchar o no. Ponerme a pensar, pero esos huesos secos ya están secos, ya no tienen remedio, ya no tienen vida. ¿Para qué les voy a predicar? Estoy perdiendo el tiempo. No, ¿qué hizo el profeta? Ponga cuidado. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es promesa. Usted va a ir a predicar recordando las promesas de Dios. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Por eso les estoy predicando a ustedes, y por eso les predico al mundo entero, sin importarme que me escuchen o no me escuchen. Solamente que creo en las promesas del Señor, que agarrarán tendones, agarrarán carne, agarrarán piel, y agarrarán vida y caminarán. Y esa es mi esperanza, y yo confío en eso. Porque a mí me enseñaron que esta palabra de Dios no puede fallar. ¿Y qué pasó? Pongan atención. ¿Qué hizo el profeta? ¿Obedeció o no obedeció? Profeticé pues. Otra vez. Profeticé pues. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Otra vez. Profeticé pues. El problema de los católicos es que no queremos profetizar. Profetizar es que a pesar de que yo vea que esos huesos secos están muertos, totalmente muertos, que no me escuchan, que no tienen vida, pero que Dios me promete que le dará carne, le dará piel, le dará nervio, le dará todo y le dará vida, entonces yo creyendo lo que Él dice y colocando la confianza en la palabra de Dios, hago lo que Él manda, predico la palabra de Dios. Eso se llama profetizar. Profeticé otra vez. Profeticé, pues, como me fue mandado. Repita eso. ¿Cómo profetizó? Como me fue mandado. Repita, ¿cómo profetizó? Como me fue mandado. Punto. He dicho caso cerrado. Me mandaron, yo obedezco. Ya. ¿Saben qué significa como me fue mandado? Significa yo obedezco. Mande, Señor. Listo. ¿Y por qué los obispos no están obedeciendo? ¿Y por qué los sacerdotes no están obedeciendo? ¿Y por qué los laicos no están obedeciendo? Pero el profeta sí obedeció. Profeticé como se me había mandado. Es que Petronilo dice que, ¿a mí qué me importa? Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Un día, le pongo un ejemplo. Un día llegó el obispo y dijo a todos los sacerdotes, ahí estaba yo, queremos evangelizar toda la diócesis. Necesito que me den ideas para evangelizar. Y se paró un sacerdote y dijo, yo, monseñor, propongo que se busque gran cantidad de gente, agentes pastorales, para que salgamos a evangelizar con los curas, pero eso sí, primero, que no lleven la Biblia, porque eso es ser protestante, que no le predique a la gente la palabra de Dios, porque la gente está ya harta de eso.
Está cansada de eso, que anden molestándolo, predicando la palabra de Dios. Yo le propongo que tampoco se le hable mucho a la gente. Que vayamos, mandemos a la gente con un lema, por ejemplo, que lleguemos a la casa, buenos días, Dios te ama, hasta luego. Y ya evangelizamos. Yo dije, este se la fumó verde. ¿Estás loco? ¿A manicomio? Porque dice la Biblia que para poder transformar los huesos secos y darle vida, y ese hueso seco en el mundo, se vaya del mundo, debo obedecer como se me había mandado. Venga, ustedes siguen. Profeticé como se me había mandado. A ver si Dios cumple o no cumple. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido. Hubo un ruido cuando profeticé. Mientras yo profetizaba. Hubo un ruido. La Biblia de nosotros dice, hubo un terremoto. Ahí viene, vamos a ver. Y he aquí un temblor. Un temblor. Epa, cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué sucede? Tiembla la tierra, tiembla todo. Hubo un temblor, un terremoto. Cuando usted le predica la palabra de Dios a los huesos secos, debe haber como resultado un terremoto, un temblor. La gente se molesta, la gente comienza a temblar. La gente dice, ¿a usted qué le importa? No se meta con mi vida. El mundo grita, métanlo preso, porque eso está faltando a la tolerancia. No es tolerante, no se puede predicar públicamente la palabra de Dios. Eso ya hay que quitarlo, hay que meterlo preso. ¿No están ya varios cristianos sufriendo por predicar la palabra de Dios? Porque hay un terremoto, hay un temblor, los huesos secos comienzan a temblar. Y usted vaya a predíquele la palabra de Dios a alguien que esté viviendo en pecado. ¿Se pone bravo? No se meta en mi vida, no sea sapo, dicen en Venezuela. Yo no sé cómo dicen aquí. ¿A usted qué le importa? No sea metiche. Bueno, aquí entonces viene la palabra de Dios y dice, ¿usted va a ir a predicar a los huesos secos? Sí, debe saber que va a venir un temblor. La gente va a reaccionar fuerte. Pero debe saber que cuando usted predica, la tierra va a temblar. Todo se va a estremecer. Y yo le puedo decir que es así. Porque cuando yo predico la palabra de Dios, los protestantes se remuerden por dentro. Muchos católicos también. Hasta algunos curas. Pero ojo, miren lo que pasa después, ponga cuidado. Y los huesos se juntaron. Después del terremoto, después que nos mienten la madre, después que nos hagan la guerra, después que nos traten como nos traten, los huesos se juntaron, ya la cosa comienza a cambiar. Cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Si usted y yo cumplimos con el deber de predicar la palabra de Dios, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. Dios cumple su palabra. Es la única manera para poder restablecer este mundo. Comenzar a sembrar en cada hogar la semilla del reino, hacer semilleros en cada familia, de modo que la República Dominicana y el mundo entero tenga un semillero grande de la palabra de Dios, para que haya grande fe en el mundo y los huesos secos agarren tendones, agarren carne, agarren piel y agarren vida. Pero no solamente basta con predicar. Mira, falta otro poquito. Siga. Pero no había en ellos espíritu. Faltaba algo. La palabra de Dios es muy importante. Mira, agarra carne, agarra nervio, agarra piel. Pero le falta algo. Todavía le falta la vida. Siga usted. Juan, cuidado, falta todavía. No basta con predicar. Ahora vean que hace falta la oración donde invocamos al Espíritu
que el mundo no recibe porque no lo ve ni lo. Y le dijeron a Pablo, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo.